Hola, bienvenidos al Rincón del Alma, a esta nueva etapa que iniciamos ahora en este mes de septiembre. Como bien sabéis, hemos tenido el parón del verano y bueno, quiero dar las gracias, como siempre, a todas las personas que siguen el programa por la buena acogida que le habéis hecho del Rincón del Alma, a Derviche Spin y a la Asociación INENI por la apuesta que ha hecho y sigue haciendo para esta nueva temporada del Rincón del Alma. Bueno, hoy quiero presentarles a un hombre que ha hecho de su devoción, ha hecho su forma de vivir y su forma de ayudar a otras personas. Un hombre que hoy nos va a enseñar el amor hacia el Señor Jesús de Nazaret, su pasión por cómo él llegó a este camino de la vida y una persona llena de mucha tranquilidad, de mucha paz interior, de mucha luz. Él se llama Daniel Ortiz y estamos con él haciendo una cosa muy mágica. Ya la hicimos hace poco con Ricardo Puig, al que le mandamos un abrazo, y hoy nos vamos lo hicimos con él, que estaba en Argentina, y hoy tenemos el privilegio de irnos hacia México, nada menos, para conocer a este hombre que nos va a contar muchas cosas maravillosas. Bienvenido al Rincón del Alma, Daniel Ortiz. Muchas gracias, Eli. Gracias por la invitación y gracias por recibirme en este espacio tan lindo. Bueno, Daniel, yo tenía muchas ganas de entrevistarte porque fuiste una persona que te pusiste en contacto conmigo para hablar y conocernos. Me ha parecido una cosa muy bonita. Pero a mí me gustaría, si te parece bien, esta entrevista que tenga tres partes. Una en que las personas que no te conocen puedan conocer quién eres, cómo llegas a la espiritualidad, cómo es tu viaje, ese viaje tan apasionante que a mí me fascinó cuando hablamos, y creo que a nuestros televidentes les va a gustar muchísimo. Y luego vamos a hablar sobre algo que tú haces muy bonito y ese recorrido que pueden hacer las personas contigo. ¿Te parece bien? Excelente, muy bien, Eli. Bueno, pues la primera pregunta que me gustaría hacerte, porque tú eres terapeuta, eres un hombre creyente, un hombre que hace de tu pasión la forma de vivir y de ayudar a otros. ¿Cómo llega a ti esta espiritualidad o este reencontrarte con el Señor Jesús de Nazaret? Pues mira, es muy curioso porque algo que he compartido, que yo cuando nací sietemesino, nací de una manera pues muy compleja, en un escenario del temblor del 85, aquí en la Ciudad de México, donde yo nací. Y los médicos le decían a mi papá, pues señor, si usted es creyente, bautizo a su hijo, porque probablemente no sobreviva. Entonces, mi papá me bautiza con el nombre de Jesús Daniel. Y pues cuando era chico no me gustaba mi nombre, pero sí poco a poco fui avanzando en esa necesidad espiritual. Y fue hasta que empecé estos 7 retiros en donde nuevamente retomo esa búsqueda de reencontrarme con este increíble personaje que es Jesús, y que yo sabía que ahí en mi nombre había pues un camino que yo tenía que recorrer, ¿no? Y actualmente pues me sigo reconociendo como Daniel, la gente que me conoce como Daniel, pero Jesús es muy especial ahora que he recorrido este camino, ¿no?, de espiritualidad. Y este camino que ya te había compartido y bueno, les comparto, es un proceso que fueron 7 años a través de los cuales estuve realizando un retiro al año. Comencé con 7 días y terminé el último retiro, el 7º año, con 49 días. Este programa es un programa que pues yo he nombrado los 7 retiros del Cristo interior, y a través del cual fui avanzando con ayunos, con meditaciones, con lectura de libros sagrados, lecturas profundas,
incluso entre ellas un curso de milagros que está muy vinculado a Jesús, el Zohar, el Bhagavad Gita, el libro tibetano de la vida y de la muerte, y finalmente concluye el último retiro con el Nuevo Testamento, que pues es todo el trabajo, todo el legado que realizó Jesús cuando fue hombre, Jesús el hombre, ¿no? El hijo del hombre. Una pregunta que me llama la atención mientras que te estoy escuchando, me imagino que tiene que haber sido un paso muy importante para ti, algo importante en tu vida, ¿no? Porque, a ver, por lo que has contado, ¿no? ¿A ti qué es lo que más te ha inspirado de esta experiencia que llevas recorriendo? Pues a mí me inspira la manera en la que he ido conociendo el trabajo místico, el trabajo de reconciliación con la divinidad que han tenido varios personajes de la humanidad, entre ellos el mismo Jesús el Cristo, entre ellos San Francisco de Asís, Santa Teresa de Ávila, pero no solamente desde un corte del cristianismo, sino también el mismo Yogananda. Y bueno, pues todo este proceso y toda esta expansión a la cual podemos llegar a través de la espiritualidad. Esos personajes tan inspiradores como Krishna, cuando leí el Bhagavad Gita, como Jesús, como Buda, siempre se me han hecho fascinantes, siempre me han llamado muchísimo la atención ese matrimonio, ese enlace que tienen con la divinidad, que es un trabajo muy profundo. Ricardo, te iba a decir a ti. Gracias. Una pregunta que me surge, ¿no? Cuando tú a la gente las invitas a participar de tu experiencia, no vamos a hablar todavía del tema de la guinda del postre o del dulce, no vamos a hablar, vamos a dejarla ahí para el final, pero cuando tú le comunicas a la gente, tratas de ayudar a la gente, ¿no? Antes de llegar a los cursos, a las cosas que tú haces, a tus talleres, tus charlas, tus conferencias, ¿cómo reciben la gente tu experiencia, lo que tú les transmites? ¿Qué es lo que más te llama a ti la atención del mensaje que le das a los demás? Pues yo creo que es esta parte en la cual nosotros nos podemos vincular de una manera completamente vivencial con la espiritualidad. Yo creo que la espiritualidad es algo que se tiene que vivir, que pues está presente en libros y lo podemos conocer y leer y estudiar, pero la espiritualidad para mí es cada vez la considero más práctica, cada vez la considero más enfocada hacia el quehacer cotidiano, ¿no? Es un estilo de vida, es una forma de vida, y yo lo he ido aprendiendo y lo he ido descubriendo a través de estos retiros, pero también a través de mi día a día en lo que hago a través de la labor terapéutica y también con el acompañamiento de la gente que me rodea, con mi familia, con mis parientes, con mis amigos. Yo me considero que verdaderamente para mí la espiritualidad es mi forma de vivir. ¿Y en qué momento decides hacer, tú te dedicas a hacer talleres, a hacer conferencias, a hacer cursos, un curso además muy bonito en el que haces un viaje de los son siete elementos, ¿verdad? O 7 etapas de aprendizaje. Me gustaría que explicaras un poquito, ¿vale? Vamos a ir desentrañando fase por fase esta experiencia o este curso, o como tú quieras llamarlo, ¿no? ¿Cómo llegas a él? ¿Cómo lo descubres? ¿Y cómo te das cuenta que tienes que hacerlo en 7 tramos o en 7 partes?
y qué es lo que tú quieres transmitirle a la gente que va al curso. Mira, si tu pregunta, Eli, va enfocada al proceso que yo realicé a través de esos 7 años, es un proceso que, digamos, surgió de una manera como muy autodidacta. Eh, Siempre he tenido como esta afinidad a la espiritualidad. Cuando era un adolescente saliendo de los estudios medios, antes de entrar a los estudios superiores, lo que aquí en México se le conoce como saliendo de la preparatoria y entrando a la universidad, yo me fui un año de misiones, estuve con religiosos católicos, ya con esta inquietud, ¿no? Entonces, siempre he tenido como esa afinidad y fue como una gran fuerza interior que me dijo, comienza a ir a este retiro. Los primeros 2 retiros, quien me acompañó fue una persona con la que yo caminaba en ese momento, y a partir del tercero por ahí ya me dejó como libre y fui en cada uno de los retiros descubriendo cómo podía yo armar esos retiros y cómo yo iba a poder distribuir el trabajo bien fascinante el trabajo de las lecturas, la meditación, cómo iba a distribuir también los ayunos, porque por ejemplo, llegando ya al último de los retiros, ya solamente comía avena, manzana y un liquidito que se llama sirope durante 10 días y ayuno completo, ayuno total durante 7 días, ¿no? Que estaban justo distribuidos a la mitad del tiempo de todo el retiro. Actualmente te quiero comentar que hay una persona que ha tenido confianza en mí, es una facilitadora también, que tiene un gran avance y acaba de regresar hace un par de días de su primero de 7 retiros. Entonces, pues yo soy el más orgulloso porque esto ya empieza a duplicarse. Evidentemente no es para todos porque son procesos muy fuertes, son procesos en los que te quedas en una casa de campaña, estás en la naturaleza, estás apartado de la sociedad, estás sin comodidades y estás con ayuno, ¿no? Entonces, pero los procesos que tienes, las revelaciones, son impresionantes. Me fui dando cuenta de la importancia que tienen ciertos aspectos como el estar muy presente con tus sueños, los sueños te dan mensajes, la importancia de tener un diario para estar observando los procesos que vas viviendo en cada uno de estos retiros y cómo los mensajes muchas veces llegan en sueños al principio del retiro, pero tienes que esperar hasta el final del retiro para hacer nuevamente el recuento de las vivencias, para darte cuenta que ya había llegado ese mensaje, pero necesitabas comprobarlo, trabajarlo contigo mismo para que el aprendizaje fuera completo, no solamente desde tus sueños, sino además ya a nivel consciente, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla. Oye, ¿y a ti qué te aporta todo esto? ¿Tú qué sientes cuando estás viendo a las personas que vienen con diferentes problemas o vienen con su pérdida de lugar o con su oscuridad, con lo que quiera que venga cada persona, ¿no? Cuando tú ves a lo largo del proceso cómo la persona, ¿no?, se va transformando, como si ya está en un proceso espiritual o está lo que sea, ¿no? No vamos a ponerle etiquetas ni nombres, pero a ti personalmente, Daniel, ¿qué es lo que te transmite todo esto a ti? No, bueno, pues es algo muy hermoso, es algo muy bonito poder acompañar a las personas en sus procesos e ir viendo cómo se van desenvolviendo, cómo al principio llegan muy tímidas, llegan con muchos temas interiores, con encrucijadas en su vida, como toda su vida enmarañada, como si fuera un nudo, y poco a poco cómo se van desenvolviendo.
Es muy bonito el acompañamiento con los pacientes. Y yo creo que mucho de lo que me dieron estos retiros fue el comprender, el amar la vida, el amar verdaderamente la vida, no desde las condiciones en las que estás en este momento, sino desde esa contención, ese acompañamiento, ese amor que nos da esa energía creadora, que le podemos llamar como queramos, ¿no? Cosmos, Tao, absoluto, Padre Divino, etcétera, ¿no? Uh-huh. ¿Y tienes planteado ahora mismo hacer algún curso inmediatamente para todas aquellas personas que quieran contactar contigo? Al final de esta entrevista que daremos, como no, daremos los teléfonos, daremos el email, lo que tú consideres que debemos de aportar, pero ¿tienes algo así pronto para darlo ya a difundir o cuéntanos Sí, un poco? fíjate. Sí, sí, por supuesto, Eli. Mira, tengo en un par de semanas, el 3 y 4 de octubre, tengo un taller que es una guía para una espiritualidad plena. Es precisamente todas esas aportaciones prácticas que me han dado cada uno de esos retiros, que son importantes seguir y estar practicando, estar llevando a una consecución práctica, es decir, del día a día, para ir incrementando un estilo de vida espiritual e ir viendo sobre todo los beneficios de esta espiritualidad, ¿no? Podríamos hablar de temas como incluir el silencio como parte de esas actividades que requerimos periódicamente. Podremos hablar del ayuno también, evidentemente la meditación, que es fundamental, y también cuestiones como la alimentación consciente y esta filosofía de vida que te lleva hacia una vida más espiritual. Este aspecto que es muy poco comprendido, que Jesús mismo hablaba mucho de esto, que es el aspecto de la renuncia al mundo material, pero no como una aversión al mundo material, sino como sí está bien dedicarnos al mundo, pero tener también una gran labor dentro de la espiritualidad para tener ese equilibrio. Una cosita, tú aparte de esto, no sé si me ha quedado muy claro, aparte de esto también das consultas personales, por ejemplo, una persona puede visitarte y tú darle consulta o es siempre grupal. Sí, mira, yo trabajo, digamos, la columna vertebral Vale. de lo que trabajo es la terapia meditativa. La terapia meditativa es una técnica personal que he diseñado a través de estos años y un poco con el trabajo, con los pacientes, pero también mucho de ello con lo que llegó en estos retiros. Y lo que realizo es, a través de la meditación, que el paciente, ya sea de manera individual o de manera grupal, vaya percibiendo cómo se encuentra su energía en ese momento y, digamos, a nivel bioenergético, cómo se percibe, ¿no? Si hay emociones, en dónde están, dónde están ubicadas. Si hay sensaciones, hay bloqueos energéticos, dónde se perciben. Y una vez que podemos observar cómo se encuentra esto, hablando, por ejemplo, de una terapia individual, se hace a través de un uno a uno, de una charla así como aquí. Yo hago preguntas claves que lo que sucede con un paciente es que muchas veces no ha terminado de ubicar cuál es la raíz de ese problema. Entonces, cree que la raíz del problema es su exnovio, pero muchas veces cuando uno empieza a jalar el hilito, resulta que el tema que tiene que trabajar es con su papá, ¿no? Y no se ha dado cuenta, ¿no? Entonces, vamos a esa raíz del problema, ubicamos físicamente cómo se encuentra esa parte energética del cuerpo de la persona y con la meditación, ahora sí, trabajamos
en una guía meditativa en la cual se libera esa energía y en ese lugar que se ha quedado vacío, porque es importante, porque muchas veces hacemos prácticas de liberación, pero ahí se queda, pero ese espacio necesita llenarse con otra cosa, necesita un reemplazo. Entonces, en este caso lo reemplazamos con luz, dependiendo de qué necesita el paciente, y en cuestión de hora y media tenemos un cambio pues sustancial en el paciente. No es permanente, ¿por qué? Porque una cosa es lo que se trabaja dentro de la meditación y otra cosa es ya regresar a tu vida diaria y seguirlo poniendo en práctica. Porque muchas veces pasa que termina la meditación, termina la terapia y los 2 días siguientes están muy bien, pero después otra vez regresan estos hábitos del pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una inercia, regresa uno a lo anterior. Entonces, también se da un acompañamiento para dar ciertas actividades, ciertas tareas al paciente para que eso permee y se mantenga y se vaya incrementando a través del tiempo. Daniel, a mí me llegó una pregunta, desde que te estoy escuchando, hay algo que me dice que te pregunte, ¿no? Y la pregunta que me gustaría hacerte es para ti, hemos hablado un poco técnicamente de tu trabajo, de lo que haces, de cómo te gusta ayudar a la gente, de lo que la gente vive cuando van hacia ti, de lo que tú sientes cuando las tienes ahí, ¿no? Pero, ¿quién es para ti el Señor Cristo Jesús, o Jesús de Nazaret, o Jesucristo? ¿Quién Él es para ti? Gracias por esa pregunta, Eli. Pues mira, ya te había platicado un poquito cómo fue este proceso y yo creo que Jesús el Cristo tiene una influencia tan grande en muchos de nosotros que, que es una persona, un personaje muy atractivo, ¿no? Que hay una gran atracción hacia él. Y sin embargo, yo iba como un ciego hasta antes de este último retiro, pero ahora que tuve la oportunidad de tener una lectura profunda del Nuevo Testamento, no solamente del trabajo que realizó en vida Jesús, sino también esa herencia que dejó con Juan y con el Apocalipsis, para mí fue quitarme muchos velos de ese gran personaje. Para mí, concebir a Jesús se le tiene que concebir en dos formas muy separadas, que es el Hijo del Hombre, que es aquel que que toma un papel humano, ¿no? Y que sufre como nosotros, que padece con nosotros, que se enamora como nosotros. Y otro aspecto sumamente importante es el Hijo de Dios, que ya venía con una herencia que viene incluso no solamente de esa vida, sino viene de una vida anterior, con Eliseo. Eliseo fue Jesús en una vida anterior, y su maestro fue Elías. Ya venían trabajando en una vida anterior, ya tenían todo un proceso místico y de elevación espiritual muy grande los dos, y en esta siguiente vida son Juan el Bautista y Jesús. Entonces, son dos personajes completamente distintos, pero a mí el que me fascina y el que me encanta es el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque nos da la pauta de que así como Él fue hombre y así como Él padeció muchísimo, por ejemplo, la pasión en nosotros, y que fue valiente y que salió adelante y que fue humilde y que fue capaz de no recurrir a todo esto que Él podía recurrir, siendo el heredero de Dios, no lo hizo, ¿no? Entonces, sumamente humilde, sumamente muy con una tendencia muy hacia el estilo de un yogi de la India, con el aspecto de la renuncia, el aspecto del vegetarianismo, este detalle del bautismo, son cosas muy fascinantes de su vida.
y que nos da la pauta, al punto que iba, que nosotros vamos hacia allá, que Él es la punta de lanza de esta nueva humanidad que viene, de esta nueva Jerusalén o nueva tierra que viene, que también ahí hay otro tema bien interesante que vimos, que es el Apocalipsis, ¿no? Como no es lo que se piensa que es el fin del mundo y que se van a caer las estrellas y nos vamos a morir todos y agárrense quien pueda. No es así, ¿no? También es un mensaje muy esperanzador, pero que también está muy mal comprendido. Hay mucha tergiversación en torno a la figura de Jesús y el conocerlo desde este retiro profundo que tuve. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Que cuando uno lee la Biblia y está en su vida diaria, pues estás con mucho ruido, pero llevas un tiempo de retiro, que estás en silencio, que estás en contemplación, puedes verdaderamente entrar en un contacto de tu intuición, y que tu intuición es la que te dice cómo es, cuál es esa lectura más cercana a la verdad. No es la verdad, pero cuál es esa lectura que no tiene esos filtros de tu ego y los filtros de toda esta distorsión de la sociedad. Bueno, te he preguntado esto porque cuando tuvimos nuestra primera conversación, salió él a la luz, ¿no? Y nos dimos cuenta, o yo me he dado cuenta, o yo creo que todos nos hemos dado un poco de cuenta también, ¿no? De que es como que él nos está alienando un poquito, juntando, ¿no? A las personas que le seguimos, lo amamos y para nosotros es algo más que un simple maestro histórico, ¿no? Por eso te había hecho la pregunta, porque me ha parecido muy interesante lo que tú haces, por qué lo haces, y entonces para mí era importante abrir ese rinconcito del alma del que yo hablaba antes, cuando estábamos los dos en petit comité preparando un poco la entrevista, ¿no? Y es importante pues que personas como tú aporten luz, aporten esa sabiduría que es una sabiduría que está en lo profundo de cada persona, ¿no? Y que él las inspira de alguna manera para dar ese testimonio, ¿no? Bueno, tú sabes que llevamos desde marzo, bueno, depende del país, hay países que desde antes, ¿no? Llevamos viviendo el tema del COVID-19, los estados de alarma, todo esto. Y bueno, a mí me gustaría saber, dos preguntas dentro de la misma pregunta: ¿cómo lo habéis vivido allí en México? Saber vuestras impresiones. Lo mismo que le pregunté a Ricardo Puig, que le pregunté cómo estaban viviendo en Argentina el tema los confinamientos. Como terapeuta, ¿cómo te has encontrado a las personas que han llegado a ti? Y tú personalmente, ¿cómo lo habéis vivido? Ya, gracias, Eli. Pues mira, pues ha sido una situación, yo creo que para todos, para toda la humanidad, compleja, ¿no? Estamos hablando de una situación que es un despertar de conciencia para todos. Sin embargo, bueno, pues yo me he hecho de distintas herramientas que me han ayudado para desarrollarme a mí y para apoyar, para seguir apoyando y seguir aprendiendo de mis pacientes. Tenemos un grupo de meditaciones gratuitas que son para todos mis pacientes, con el cual estamos diariamente acompañándonos. Entonces eso a mí me ha gustado mucho, porque en estos momentos hay mucho desconsuelo, hay mucha incertidumbre, y pareciera que vamos con los ojos tapados, ¿no? Todos los casos que hay de mucha violencia, de mucha reactividad en la gente, ¿no? Pues están temerosos, están preocupados, y eso los forza a hacer cosas que normalmente no harían, ¿no? Entonces, ha sido una situación también muy compleja aquí en la República Mexicana. Cuando empezó, yo vivía en la Ciudad de México. Actualmente tu casa y la casa de todos los que nos están escuchando está en Mérida, Yucatán. Estoy más hacia la parte del Caribe, aquí hace calorcito ya. Pues en realidad ese ha sido un poco el proceso.
Y bueno, lo que sí también te tengo que comentar es que por ahí escuchaba al principio de estas situaciones cómo algunos en estas circunstancias se dedican a llorar y otros se dedican a vender pañuelos, ¿no? Que comienzan a ver el aspecto positivo. Y bueno, en mi caso yo nunca he estado enfocado en la parte de lucrar con lo que hago. Yo lo hago de una manera amorosa. Evidentemente vivo de esto, sin embargo, suelo dar apoyos a mis pacientes, platico con ellos y yo siempre les digo que el tema económico no sea un tema, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto es que se me ha incrementado muchísimo, muchísimo la demanda de pacientes. Me ha tocado apoyar pacientes que se han infectado, pacientes que son parientes de personas que recién han fallecido por este tema, o que han perdido sus trabajos y se encuentran en momentos de mucha crisis. Entonces, pues caminos hay muchos y en este caso me han escogido a mí y pues yo muy contento por estarlos apoyando. Me suele suceder que comienza uno a tomar consulta y se empieza a correr la voz en la familia y de repente ya están los 3 hermanos, la mamá, tomando consultas. Y es bien bonito porque se realiza un trabajo en conjunto y el beneficio es pues todavía más acelerado. Oye, ¿qué te gustaría que quedara de esta entrevista? Fíjate que hace rato que estábamos hablando del Maestro Jesús, hay algo que fue como muy que salió mucho a la luz en el taller que dimos apenas, que fue toda esta culpa que hay en torno al personaje de Jesús, como en muchas de las iglesias, porque pues es donde básicamente se expone el personaje de Jesús, lo muestran en esta cruz y se le vincula mucho a un Jesús que está muriendo por ti y es como si fuera una situación de manipulación, de que tienes que ser buena persona, tienes que hacer las cosas bien porque si no él se va a enojar contigo o eh, o la figura de este Dios castigador, ¿no? Pues mi hijo está sufriendo por ti, pues yo te voy a castigar, ¿no? Entonces, no sé si allá en España y en Europa todavía esté con tanto peso, pero aquí en Latinoamérica sí hay mucho peso en ese sentido. Y el mensaje que el Maestro Jesús nos dio es un mensaje de amor y de reconciliación, un mensaje que no tiene que ver con esa tristeza. ¿Por qué? Porque él simplemente llegó a hacer una limpieza energética de lo que sucedía en su época. Ya lo hizo, lo que hizo estuvo bien, pero el legado que nos deja es un legado de amor, de amarnos a nosotros mismos por encima de todas las cosas y amarnos a nosotros mismos y amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que, y lo he compartido en otros momentos, hay una frase que me gusta mucho que dice que iremos a todas las religiones, visitaremos todos los doctores, visitaremos todos los terapeutas y conoceremos a todos los sanadores hasta el momento en el que nos demos cuenta que la máxima sanación está en amarnos a nosotros mismos. Entonces, ese es el mensaje más grande, que comencemos a amarnos a nosotros mismos y de esa manera vamos a empezar a tocar a los que nos rodean y también llevarlos a ese esplendor. Bueno, aquellas personas que quieran contactar contigo para el curso, para talleres, para conferencias, yo sé que tú tienes también un canal además de YouTube. ¿Podrías facilitarnos dónde contactar, dónde encontrarte, bueno, para que la gente sepa más de ti? Claro que sí, Eli, por supuesto. Me pueden mandar un mensaje a mi WhatsApp personal con la clave más 52 55 40 79 72 37. Repito, más 52 55 40 79
7237. Y bueno, pues está la página de internet, que es danielortizterapeuta.com. Ahí viene información sobre mis propios retiros, sobre talleres, viene información sobre el disco que produje, que es Meditación Total, es un programa intensivo para aprender a meditar, sobre el libro que también llegó de manera de revelación directa, así como el disco en el penúltimo retiro, que se llama En Dios estoy, ahora soy, una reconciliación con el yo soy. Y también por ahí está el Facebook y el Instagram, que igualmente es Daniel Ortiz Terapeuta. Pues ya saben ustedes cómo contactar con este hombre, que además te emplazo, si te parece bien, a otra nueva entrevista este invierno, más adelante, cuando organices otro curso, otro taller u otra cosa que tú quieras compartir, simplemente charlar conmigo porque te apetezca y volvemos otra vez a hacer otra entrevista. Yo estaré encantada, me parece que lo que tienes que contar es muy interesante. Te doy las gracias porque has tenido mucha paciencia conmigo, hemos tenido algunos problemas técnicos, que ustedes lo sepan, y no se ha podido hacer hasta ahora la entrevista. Entre un tema, otro tema, pues se había demorado un poquito la entrevista. Daniel, muchas gracias por compartir con el Rincón del Alma, con España. Muy agradecida porque me hayas escogido para esta entrevista. Es todo un placer y de verdad que te emplazo para más adelante volver a hacer otra. Y bueno, que tengas mucha suerte. Estaremos muy pendientes de este curso que es para octubre. Repite, por favor, días para aquellas personas que se quieran apuntar, porque internacionalmente podrían contactar contigo y abrimos esta puerta, si me permites un momento, para todas aquellas personas que quieran, como Daniel, compartirnos su experiencia, sus cursos, sus talleres, aunque estén por ejemplo, él está en México, Argentina, da igual, pueden contactar con el Rincón del Alma, que nosotros vamos a hacer como hemos hecho con Daniel. Ahora sí, Daniel, por favor, repite día, fecha, cómo contactar, todo otra vez para que se quede todo muy clarito, por favor. Claro que sí, Eli. Y bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias, Eli, gracias por este acompañamiento, por esta invitación y pues encantado de conocerte y encantado de que se hayan dado las cosas para realizar esta entrevista. Y bueno, pues el próximo taller que tenemos es el 3 y 4 de octubre, que es la guía máxima para una espiritualidad plena. Y va a ser vía online, pueden estar en diferentes partes del mundo, va a ser por Zoom. Y también tenemos para noviembre otro, para que estén por ahí atentos, otro taller que va a ser de meditación. Va a ser basado en este disco de Meditación Total, en este plan intensivo de meditación. Para aquellos que quieran aprender a meditar, pues es una muy buena oportunidad. Y bueno, pues me pueden contactar a través de danielortizterapeuta.com, Facebook e Instagram, Daniel Ortiz Terapeuta, y a través de mi WhatsApp personal por el más 52 55 40 79 72 37. Pues estupendo, Daniel. Pues muchísimas gracias de verdad por haber compartido hoy conmigo y con todas las personas que te están siguiendo a través del YouTube cuando se suba el vídeo. Y nos vemos en el próximo programa para otro programa. Te convoco para otro programa más adelante. Muchas gracias y todo un placer. Gracias. Gracias a ti, Eli. Y a ustedes, señores, pues decirles que nada, les esperamos en un próximo programa del Rincón del Alma, esperando que la entrevista de hoy haya sido totalmente de su agrado, que les haya gustado. Yo creo que sí, porque Daniel nos ha abierto su corazón, nos ha contado su experiencia, que por lo que ustedes han visto ha hecho de su experiencia la forma de ayudar a otras personas. Y estas son las cosas que nos gustan en el Rincón del Alma traer. Y bueno, pues con mucha ilusión arrancamos la nueva temporada 2020-21 y lo dicho, gracias y hasta el próximo programa.